Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 20 de mayo. Vamos a esperar primero que se nos conecten algunos compañeros para poder iniciar. Hasta mientras vamos a abrir el material pertinente, como siempre. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase, ¿no? Como siempre, no se olviden poner su nombre primero en el chat y además vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros. Así que vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? Por lo pronto, bueno, vamos a ver dónde estábamos. Y vamos a seguir admitiendo a todos los compañeros, ¿no? Eh, bueno, vamos retomando. Con carácter previo, ¿no? Nos han solicitado de que les hagamos recuerdo que por favor completen la documentación. Aquellos alumnos que les falta, tal vez, bueno, no sé qué les habrán pedido, copia de carnet o copia de colores o fotos, o en su caso, no sé, algún certificado o alguna copia legalizada del título de bachiller, o bueno, no sé, cualquiera de los requisitos que sea para la inscripción y que les falte, por favor, preséntenlo en el departamento de registros e inscripciones para que no haya problemas al momento de pasar las notas finales del parcial, ¿no? Al respecto del parcial también, bueno, si bien los trabajos y bueno, sí, los trabajos y en algunas materias los exámenes pueden llegar a valer 100, ¿verdad? O se califica sobre 100. Eh, en todo caso, al primer parcial solo le corresponde 35 puntos, ¿verdad? De la nota total. Todo el semestre está dividido en 100 puntos y al primer parcial le corresponde 35, al segundo le corresponde 35 y al examen final a la parte final le corresponde 30, ¿no? Entonces, vale decir que con 18 puntos se aprueba cada parcial, ¿verdad? El primero y el segundo, y el tercero con 16, ¿no? Entonces, haciendo el total de los 100 puntos que están disponibles para, para que puedan ser, digamos, adquiridos, ¿no? Por ustedes, de acuerdo a sus trabajos y las notas de sus exámenes, para que vayan sumándose la nota. Y bueno, entonces, por eso hay notas de 51, digamos, en el primer parcial, ¿verdad? Y bueno, eso en cuanto a las aclaraciones que se han realizado, ¿no? Para que tengan presente, bueno, algunos tal vez les faltaba, ¿no? Alguna aclaración al respecto. Así que bueno, eso y no se olviden presentar su trabajo también. Les falta, tienen hasta la medianoche de hoy, ¿no? O sea que eh, ya deberían estar acompañando, ¿no? Solo han enviado de 6 personas, así que sería bueno también que lo vayan realizando. Eh, si tienen alguna duda al respecto de lo que hasta ahora con carácter previo se ha hablado, entonces podemos aclarar. Si no, vamos a ir retomando lo que estábamos avanzando respecto al concepto del derecho, ¿verdad? Habíamos visto que, bueno, como siempre, ¿no?
o como ya se había venido señalando en algunos otros temas, no podemos tener un concepto unívoco de derecho, ¿verdad? O universal o generalmente aceptado, ¿no? Sino que más depende del enfoque que se tenga y la escuela que lo esté definiendo. Y es así que existen varias definiciones del derecho, ¿no? Y el, habíamos partido de una subdivisión o de una partición interna que tiene el derecho, ¿verdad? Habíamos visto los sentidos de la palabra del derecho, ¿no? El derecho como norma, el derecho como atributo y, bueno, el derecho como jurisprudencia, ¿no? O como conjunto de sentencias. Luego, dentro de este derecho, ¿verdad? Habíamos visto algunas particiones internas como el derecho objetivo y el derecho subjetivo, que, bueno, en resumen, el derecho objetivo es el derecho positivo que está escrito en las leyes y el derecho subjetivo son las atribuciones, como los derechos que están ahora y desde hace algún tiempo materializados en las constituciones de los diferentes países, ¿no? Y bueno, entonces este derecho subjetivo tiene como característica ser un atributo de la personalidad, ¿no? Y no así un conjunto de normas, ¿no? Luego habíamos visto también que cuando se utiliza en algún sentido determinado la palabra derecho o el vocablo derecho, ¿no? Se da o se presenta un automatismo jurídico que se traduce en la aplicación, digamos, de ley o de manera automática sin necesidad de otro pronunciamiento de una resolución de, eh, de lo que está transcrito en la norma, ¿no? Entonces, esto se da cuando al derecho o al vocablo derecho se lo utiliza con el sentido, digamos, que está transcrito acá, ¿no? Como cuando dice, en ausencia del director, ¿verdad? O del rector, el vicerrector le sustituirá, lo sustituirá de derecho o en pleno derecho, ¿verdad? O mayor de edad hábil por derecho, ¿no? Entonces ahí habíamos visto que el vocablo derecho es dependiente de la primera frase, ¿verdad? Y quiere decir de manera automática, sin necesidad de un pronunciamiento externo o adicional, ¿no? Entonces, ahí si separamos derecho de la oración, no tendría sentido si queremos aplicarlo de esta manera, ¿no? Y bueno, habíamos estado justo revisando por aquí algunas teorías, algunos enfoques que intentan conceptualizar este instituto que es el derecho, ¿no? Entre ellos John Locke, Immanuel Kant, Hans Kelsen, ¿no? Y creo que pues estábamos ahí entre Immanuel Kant y Hans Kelsen, ¿no? Vamos a ir retomando para, bueno, tal vez algunos han llegado tarde. Eh, bueno, para empezar, John Locke, ¿no? Eh, señala que los derechos son un poder moral que altera la situación de derechos y deberes de otros, ¿no? Entonces ahí es de aplicación la muy conocida frase, ¿no? Que eh, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro, ¿verdad? Entonces, este John Locke concibe los derechos como estas situaciones que están, digamos, en estricta relación y que son capaces de alterar las situaciones de otras personas, ¿no? Oye, sus derechos y sus deberes. Entonces, a cada derecho le corresponde un deber correlativo, señala también otra máxima, ¿no? Entonces, cuando los hombres ejercen ese poder moral, por ejemplo, ejercen un derecho, ¿verdad? Y este derecho puede ser, digamos, el de propiedad. Entonces, se apropian de un determinado bien y está surgiendo o está creándose una situación jurídica que antes no existía, ¿verdad? La de ser propietario. O está originándose el derecho de propiedad, ¿no? Pero si bien el hombre tiene derecho de apropiarse, ¿no? Los otros no tienen obligación de aceptar tu apropiación, así que puede haber conflicto, ¿no? Hasta que una norma señale o proteja este derecho de propiedad, ¿no? Entonces,
Este derecho así concebido, ¿no? Hace surgir para los terceros nuevos deberes que antes de esa apropiación, de ese reconocimiento del derecho propietario, no existían, ¿no? Entonces, Hola amigos, bienvenidos al canal de Estigmatia. entonces aquí Por eso. el, digamos, el derecho, ¿no? Está directamente relacionado con el deber. Siempre va a existir un deber correlativo a un derecho, ¿no? El deber de otro de hacer algo o de abstenerse de hacer alguna cosa, ¿no? Que perturbe el ejercicio de mis derechos, ¿no? Entonces, así lo concibe John Locke el, el derecho o los derechos, ¿no? Ahora, Emmanuel Kant, que es otro filósofo del derecho, ¿no? Señala que, eh, bueno, que el derecho, ¿verdad? Es más que ese conjunto de normas y reglas que emanan de la autoridad competente o de quien tenga la potestad para crear las normas, ¿verdad? Sino que tiene un planteamiento más del derecho natural, ¿verdad? Que se basa en normas superiores, pero no en normas superiores que provienen de la religión o de cosas metafísicas, ¿verdad? Porque eh, ahí estaría condicionando pues a las personas, digamos, a una, a una corriente religiosa, ¿verdad? O sea, si el derecho proviene de Dios y tú no crees en Dios, entonces, ¿qué haces reclamando derechos? ¿No? Pero entonces ha tenido que romper digamos, esa concepción de- del, del derecho natural, eh, digamos, religiosa, ¿verdad? Y ha tenido que incorporar a, a las, a las personas que pensaban igual, pero que no creen en Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que fundar el derecho, el naturalismo, en algo que no sea eh, la ley eterna, que no sea la ley divina. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una ley natural, pero eh, de la razón, o sea, cómo la razón capta las leyes de la naturaleza y las transporta hacia el regulamiento de las conductas humanas, ¿no? Entonces, lo que pretende es encontrar un concepto unitario del derecho natural que pueda ser aceptado por todos los hombres sin importar sus ideales religiosos, ¿no? Entonces, no proviene del Dios católico, ¿verdad? Las leyes del derecho natural o las leyes eternas no provienen tampoco del Dios, eh, bueno, de otra religión, ¿verdad? Ni de cualquiera que pueda reclamar o este, este origen de las normas, ¿no? O del derecho natural, ¿no? Entonces, lo que hace es tener una concepción más racional e histórica, ¿no? Las, como ponía el ejemplo del derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad o la tutela de este derecho de propiedad ha sido algo racional, eh, ha sido un acto racional de una persona, de un grupo de personas que has visto que una situación necesitaba ser regulada, pero esta situación no ha surgido, digamos, porque sí, no ha caído del cielo, ¿verdad? Sino que se ha dado por un devenir histórico. Y entonces se podría decir que la historia se norma a sí misma, ¿verdad? Se presentan situaciones en las que surgen conflictos de intereses, ¿verdad? Y estas, para evitar estos y para asegurar la pacífica convivencia en sociedad, hay que regular esta conducta, ¿no? Entonces, no podemos decir bueno, tomando ese enfoque, no podríamos decir que, que las leyes generales o las leyes eternas o ¿verdad? La ley natural proviene de Dios, ¿no? Sino que proviene de la razón.
Ahora, Kant también establece que el derecho es el concepto de las condiciones bajo las cuales pueden ser unidos el arbitrio de uno con el arbitrio del otro, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? El derecho es esa institución que asegura que tu querer pueda convivir con mi querer, ¿no? El arbitrio quiere decir eso, ¿verdad? Tu libre albedrío, ¿no? Que pueda yo hacer lo que me da la gana y tú puedes hacer lo que te da la gana, pero dentro del marco que establece las normas, ¿verdad? De una, eh, dentro de una cancha que está rayada por por las normas jurídicas, ¿no? Entonces, si el derecho no asegura esta convivencia, ¿verdad? O aquello que pretendemos llamar o denominar como derecho, no asegura esta convivencia de mi arbitrio con tu arbitrio, entonces no tiene razón de ser, ¿no? El derecho está para asegurar la convivencia de libertades, ¿no? Entonces, si existe una ley general, ¿verdad? Dice Kant, eh, esta ley es la ley jurídica, o sea, la ley que está, el derecho positivo, ¿verdad? La ley que está transcrita en los textos jurídicos y que esta se considera justa, la ley, ¿verdad? Solamente cuando puede asegurar esta coexistencia de libertades, como decíamos. Y eso quiere decir, ¿no? Que uno no existen, uno no goza o no existen libertades absolutas, ¿verdad? Sino que para poder convivir pacíficamente en sociedad, lo que hemos hecho ha sido sacrificar un poquito de nuestras libertades de cada uno, pero solo en la medida necesaria como para que pueda coexistir con las libertades de los demás. O sea, yo puedo hacer lo que me da la gana justo hasta antes del momento en que te empiece a afectar tus derechos fundamentales, ¿no? Eh, bueno, tal vez algunos podrían decir que tienen derecho de festejar su cumpleaños, ¿verdad? Y que el vecino podría decir que, bueno, él tiene derecho a descansar y a no escuchar, pues, tu música y y todo lo que implica la fiesta, ¿verdad? Hasta las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, sí, sería una situación controvertida, ¿verdad? Entonces, por eso hemos, en la teoría del pacto social, ¿verdad? Hemos sacrificado las libertades en una medida justa como para que podamos convivir todos en sociedad y se materialice esta máxima que señala que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Y en esa concepción, no deberían bloquear pues el botadero, ¿no? Deberían tomar otras medidas para poder hacerse escuchar y en definitiva obtener un pronunciamiento de las autoridades. Pero ahí estamos, las cosas se dan como se dan, ¿no? Ahora, el derecho para Kant está unido con la potestad de obligar, señala, ¿no? Entonces, si no puede obligar, no es derecho, dice Emmanuel Kant, ¿no? Será pues una norma de la moral o, o algo del fuero interno, una solicitud, una sugerencia, un consejo, pero no podemos calificarlo como derecho si no está o si no tiene si no está dotado de esta facultad de obligar, ¿no? Incluso llega a señalar que derecho y la facultad de obligar son la misma cosa, ¿no? Porque de nada sirve o no es efectiva o no puede existir una ley que no sancione al que infracciona